Si estás sintiendo un poco de confusión y sobrecarga energética y no sabes cómo seguir avanzando en esta etapa de tu vida, te tengo muy buenas noticias. La temporada de Capricornio puede ayudarte a que recuperes el impulso y termines el año a pleno, enfocándote en la clarificación de tus metas y prioridades. Cada una de las 12 temporadas del zodíaco puede aprovecharse de forma única. La clave está en entender qué clima se crea y qué oportunidades te brindan. Conocer esto puede ayudarte a entender qué esperar y cómo aprovechar cada una de estas etapas. Y hoy quiero hablarte justamente de esto, de cómo aprovechar la temporada de Capricornio, aunque no seas de este signo solar. Mi nombre es Gaby, me da mucha alegría recibirte en el canal. Las cualidades de Capricornio en su temporada están indicando que este es el momento ideal para que tomes conciencia de lo que valen tu tiempo, tu energía, tus recursos y para que desarrolles un mejor entendimiento de cómo aprovecharlos, cómo usarlos de manera responsable, comprometida. No es en absoluto una etapa para estar derrochando, para estar desperdiciando, sino todo lo contrario, es para apelar a tu sabiduría interior y comprender que aquello que se te esté mostrando es lo que requiere más dedicación de tu parte, incluso a veces un poco de sacrificio. Esta es una etapa justamente para que atiendas eso, lo importante. Y también es una etapa para que mejores tu capacidad justamente de focalizar en las metas y objetivos personales. Esto requiere de una gran fortaleza de carácter porque te va a tocar decidir. Capricornio es uno de los 4 signos relacionados a la toma de decisiones, decidir qué es esencial, qué es lo más significativo de atender y qué tiene que quedar o en el pasado, si ya se resolvió o si ya es una etapa superada, o dejarlo para otro momento, para otra etapa zodiacal en la que haya que atender cosas más afines a esto que te das cuenta que no es tan importante de resolver. Si sos como yo, un poco ansiosa, es probable que de escuchar esto sientas calma, entendiendo que cualquier desafío que se te esté mostrando es temporal, es momentáneo. Sin embargo, tenés la capacidad de responsabilizarte para hacer un mejor aprovechamiento de este momento de tu vida. ¿A qué se debe esto? A que el Sol, que es el astro que gobierna la conciencia, al estar transitando por el signo de Capricornio, está ayudándote a que tomes conciencia de cómo vibra tu costado capricorniano. Capricornio está presente en todos los seres humanos, en todas las cartas natales, por lo tanto es un momento en el que vas a estar dándote cuenta de que hay aspectos de tu personalidad y de tu ser que te ayudan a lidiar con estas complejidades, con estas propuestas, con estas oportunidades desde una perspectiva que quizás hacía tiempo no sentías, no identificabas, pero que toca hacerlo y que tenés la suficiente fortaleza interior como para transitar este periodo con mucho orgullo, con mucha responsabilidad. Comprender cómo vibra la energía de Capricornio puede ayudarnos a aprovechar mejor su temporada. Este es el signo 10 de los 12 que componen la rueda zodiacal. Es un signo que sucede a 9 etapas previas, lo que le vuelve un alma antigua que contiene en sí una gran sabiduría esencial. Por eso este es el momento clave para apelar a nuestra sabiduría interior y para actuar en consecuencia. Es un momento muy especial en el que se vuelve importante revisar nuestra historia, los pasos que hemos dado a lo largo de nuestra vida, en el que vamos descubriendo cuánto hemos logrado materializar, cómo hemos evolucionado, madurado en ciertos aspectos importantes y también de dónde hemos sacado ese valor para hacerlo. Capricornio es como un concentrado de sabiduría, no quiere decir que es una energía que tenga en sí toda la sabiduría cósmica, pero posee mucha sabiduría y este es el momento justamente para buscarlo en nuestro interior. Es una etapa de bastante repliegue, como de mucha introspección, de volver a nuestra cueva y observar mucho, ¿no? Como hacer este repaso, este resumen histórico de nuestra vida y en función de eso también ver qué más nos falta conseguir y todo esto que les comentaba recién. Capricornio también responde al elemento tierra. Es uno de los 4 signos encargados
de tomar decisiones dentro de lo que es la rueda zodiacal. Y en su caso son decisiones sumamente ligadas a lo terrenal. Por eso en esta temporada trabajamos concretamente con la realización de metas, con la gestión de recursos, con la administración del tiempo, todo lo que tenga que ver con lo práctico es muy, muy capricorniano en relación a esto, ¿no? Como llevarlo a niveles de mayor excelencia. Además, a Capricornio lo gobierna Saturno, que este es un astro que se relaciona con el sentido de realidad, el dominio del tiempo, es un planeta asociado a nivel humano al arquetipo del juez, la autoridad que define las reglas, los valores, las normas sociales. Por eso en esta etapa también tenemos la oportunidad de reflexionar mucho cómo estamos sintiéndonos con la figura de autoridad, la autoridad interna, esta jueza desde la que definimos los valores, lo que está bien, lo que está mal, desde la que a veces nos hablamos de forma a veces más tiránica, a veces más permisiva, como para redefinir nuestra escala de valores de acuerdo a lo que para cada quien representa una autoridad en su vida. También es muy común que en la temporada de Capricornio podamos ver cómo nos relacionamos con supuestas autoridades externas a las que todavía sentimos que nos tenemos que someter o que tenemos que rendir cuentas. Es un periodo clave entonces para observar que si no nos gusta lo que estamos proyectando en una autoridad, que estamos buscando su validación y que nos den permiso para ciertas cosas, bueno, quizás tratar de buscar más ese espacio de autoridad interior para definir nuestras reglas, nuestras leyes, nuestros valores y en consecuencia seguir actuando. Además, la misión de Capricornio en el zodíaco es sostener, estructurar, dar borde, delimitar, edificar grandes obras, culminar procesos. Por eso, bueno, como veíamos antes, en esta etapa nos enfocamos justamente en estos aspectos, dejando de lado todo lo que no tenga que ver con esta etapa del proceso. Y por último lo representa la cabra. La cabra es el tótem, es el animal zodiacal de Capricornio y se lo asocia con este animal por ese ímpetu que tiene, por esa gran fortaleza interior, esa capacidad de ser fiel a su anhelo de llegar a la cima sin importarle los obstáculos, sin importarle el clima, sin importarle los desafíos que se interpongan en su camino. Cuando una cabra está determinada a subir una montaña, va firme hacia su meta, va firme hacia ese objetivo y por eso mismo en este momento estamos evocando al espíritu de este animal. Vamos a estar trabajando mucho con esto, encontrar en nuestro interior esa fortaleza, ese ímpetu para escalar nuestra propia montaña, comprendiendo que puede haber adversidades, que puede haber complejidades, pero que sin embargo, si sabemos hacia dónde nos dirigimos, podemos avanzar con mucha fortaleza. Analizar cómo son las personas nacidas bajo este signo o que tienen influencias fuertes en su carta natal de esta energía es interesante porque nos ayuda a tomar de ellas ciertos ejemplos, también a entender cuál es su misión en esta vida, también a descubrir para qué se comportan como se comportan. Sin embargo, es importante recordar que nacer bajo una energía no implica ser un reflejo fiel de esa energía. ¿Por qué? Porque la energía pura del signo, en este caso de Capricornio, vimos que es un espacio temporal en el que se crea una disponibilidad, un potencial que se puede aprovechar de una o de otra manera. Pero luego cada persona en su conciencia y desde el psiquismo que la representa va a decidir cómo usar esa energía. Hay quienes no se sienten nada identificadas con esta energía, hay quienes la viven desde un lugar más luminoso, otras personas entienden cuáles son sus potenciales que este signo les da y los usan desde lugares más sombríos. Depende mucho de cada quien el uso que va a hacer de esta energía. Sin embargo, está bueno analizar y observar que quienes nacen bajo, por ejemplo, un sol en Capricornio, vienen a expresar esa energía de forma consciente y esto puede llevarles toda la vida, ¿sí? O sea, expresar nuestro sol desde lugares sumamente creativos nos puede llevar mucho, mucho tiempo porque como somos una totalidad de planetas y de influencias y de signos que cada uno vibra diferente en distintas áreas de nuestra vida, lograr expresar la energía del sol, bueno, implica también aprender a equilibrar o a balancear adecuadamente todo lo que compone nuestra carta natal.
Pero bueno, quienes nacen bajo influencias fuertes de Capricornio, como puede ser un Sol, una Luna, un ascendente, Mercurio, Venus o en diferentes planetas, vienen en ese aspecto particular que representa esa energía a aprender a ser personas enfocadas, maduras, realistas, responsables, trabajadoras, sacrificadas, incluso muy exitosas, porque esta es una energía que siempre lleva a la superación y a querer llegar más lejos. Por lo tanto, son personas que suelen ocupar lugares importantes a nivel de responsabilidad, ¿no? Como de sostener grandes proyectos sociales, porque también Capricornio tiene que ver con una energía de mucho contacto social. En esta temporada, entonces, a modo de resumen, la vida te insta a que aprendas a gestionar bien el tiempo, a exaltar tu sentido de responsabilidad, a tener que priorizar tus objetivos, a definir metas y anhelos importantes y a dejar de lado temporalmente, por supuesto, todo aquello que te disperse o que te esté alejando de tus metas. ¿Cuáles pueden ser los efectos de la temporada para cada signo? Esto cada año vuelve a ocurrir, cada año la energía de Capricornio te va a llevar a este mismo lugar para que en esa etapa sigas prosperando, sigas generando conciencia. Te invito a que escuches el consejo tanto para tu sol como para tu signo ascendente, porque de los dos puedes sacar información, puedes sacar algunas claves que te ayuden a aprovecharla mejor. Si sos Aries de Sol o ascendente, esta etapa va a iluminar tu casa 10, la casa de tu carta natal relacionada con la profesión, con el rol social y también con las formas de habitar el mundo. Es un momento para que tomes conciencia sobre cuáles son tus metas, tus anhelos, tus prioridades en estos aspectos de tu vida y puedes responsabilizarte más o puedes dedicar más tiempo a aquellas cosas que consideres que son realmente importantes, que son sumamente significativas de trabajar y que pongas ahí todo tu empuje, toda tu energía. Si naciste con el sol o el ascendente en el signo de Tauro, esta temporada va a iluminar la casa 9 de tu carta natal, una casa relacionada con ideales, saber, vocación, viajes largos, viajes al extranjero o quizás viajes de conciencia. Es un periodo de tu vida en el que la energía de Capricornio te va a ayudar a que tomes conciencia, a que te responsabilices, por ejemplo, por aspectos vocacionales en los que quieras ser más exitosa o lograr más cosas, crecer más, o quizás estés en una etapa de buscar nuevos estudios, de querer anotarte en una nueva carrera. Bueno, para que te comprometas con eso y lo puedas sostener eh, desde un lugar de mucha responsabilidad y también entendiendo que eso es algo esencial para tu vida, o quizás estés haciendo un viaje y ese viaje te ayude justamente a clarificar tus metas, tus objetivos de vida, puede ir un poco por este lado. Si naciste con el sol o el ascendente en Géminis, esta temporada va a iluminar la casa 8 de tu carta natal, que tiene que ver con compromisos de pareja, pasiones, emociones profundas, también con la exploración de tu psiquismo. Es un periodo de tomar mayor responsabilidad en estos aspectos, de observar cuáles son tus metas, cómo estas metas se contrastan con, por ejemplo, las de tu pareja. Si hay algunas cosas en las que creas que hay que hacer más énfasis, que tenés que ser más clara, que expresar mejor cuáles son tus anhelos, puede que sea un periodo también esto, ¿no? De comprometerte más con expresar lo que profundamente estás necesitando en este periodo. Entonces te invito a que reflexiones al respecto y a que no tengas miedo de enfocarte en eso. Si naciste con el ascendente o el sol en Cáncer, esta etapa va a iluminar tu casa 7, la casa de tu carta natal relacionada con temas de pareja, matrimonio y armonía interior. Y en este periodo vas a estar tomando conciencia de algunos aspectos en los que te está tocando asumir mayor compromiso o en los que sientas que querés comprometerte más porque estás necesitando más bases, más estructura. Quizás sea un periodo también para observar mucho cómo estás en relación a la autoridad que representa a la otra persona en pareja, o cómo estás jugando tu rol de autoridad en este vínculo. Puede ser un periodo clave para buscar mayor armonía interior, o incluso desde este lugar de reflexionar sobre la autoridad que cada quien representa, buscar mayor
armonía compartida, o puede ser que sea un periodo en el que quizás no estás en pareja y estés buscando pulir ciertos aspectos, trabajar más en ciertos aspectos personales que te ayuden después a conectar mejor con alguien con quien quieras tener algo, ¿no? Si naciste con el Sol o el ascendente en Leo, en este periodo el Sol en Capricornio va a estar iluminando tu casa 6, la casa de tu carta natal relacionada con temas de trabajo, rutinas diarias y salud. Es un periodo en el que vas a tener que asumir mayor compromiso en estos aspectos, observando cuáles son tus metas. Por ejemplo, si tu meta máxima en esta etapa de tu vida es tener una salud plena, cómo comprometerte día a día con hábitos, con rutinas que te permitan llegar a ese lugar, cambiando tu alimentación, cambiando tus horas de sueño, cambiando tu gestión emocional. También puede ser que esto tenga que ver con el trabajo, como te decía. Entonces, bueno, tomar mayor compromiso con tus anhelos a nivel laboral, descubriendo en qué sos buena, cuáles son tus recursos, cuáles son tus valores, y encontrando formas de gestionarlos a nivel de trabajo de manera más responsable, más comprometida, confiando más en vos. Si naciste con el Sol o el ascendente en Virgo, la temporada de Capricornio va a estar iluminando el área 5 de tu carta natal, la casa ligada con la autoexpresión, el romance, el liderazgo, relación con hijos. Es posible que en esta etapa estés tomando conciencia de cuáles son los aspectos más significativos en los que trabajar en torno a estas temáticas. Por ejemplo, a nivel de autoexpresión, qué te conviene fortalecer, qué te conviene pulir más, en qué aspectos podés generar mayores mejoras, ¿sí? En vez de dejarlo para otro momento, de procrastinar, no, enfocar en eso, sabiendo hacia dónde querés que te conduzca este trabajo que estás haciendo para fortalecer tu autoexpresión, tu liderazgo. También a nivel de romance podría ser una etapa en la que empezás a notar que te conviene comprometerte más con ciertas formas de vivir el amor, de ser más detallista, de ser como más constante, ¿sí? Esto puede llegar a ser algo que te traiga muchas mejoras en esta etapa de tu vida. Y también en relación con hijos es posible que estés viviendo algunas oportunidades de esto, como fortalecer tu vínculo con tus hijos o tomar mayor responsabilidad respecto a ciertas cuestiones que empiezan a mostrarse como prioritarias, y que te toque estar enfocando más en esto y dejar por el momento de lado algunas otras cosas que quizás no sean tan importantes de atender en esta etapa. Si naciste con el Sol o el ascendente en Libra, la temporada de Capricornio va a iluminar el área 4 de tu carta natal, la casa relacionada con hogar, mundo interior, familia, pertenencia e incluso maternidad. Es una etapa de tu vida en la que vas a observar cuáles son tus objetivos en estos aspectos, cómo te estás comprometiendo con ellos, qué estás sosteniendo y quizás no sea tan significativo, tan vital, en qué cosas personales más íntimas te tenés que enfocar para poder aprovechar mejor tu tiempo, tus recursos, tu energía. Puede que sea un periodo de gran reestructuración de bases positivo, en el que estés madurando mucho más algunos aspectos importantes que te ayuden a vivir una vida más equilibrada, más balanceada y estable. Si naciste con el Sol o el ascendente Escorpio, la temporada de Capricornio va a iluminar tu casa 3, la casa relacionada a la mente, las comunicaciones, los traslados, los vínculos con hermanos, con personas del entorno. Es un periodo de detectar en qué aspectos personales necesitas fortalecerte para poder generar mejores comunicaciones, mejores contratos, mejor contacto con otras personas. Es un periodo sumamente madurativo en tu vida a nivel cognitivo, a nivel de mentalidad, en el que empezás a descubrir qué cosas son prioritarias y en función de eso cómo tenés que comunicarte, y también a distinguir mejor los intereses que son más importantes en este periodo de tu vida. Esto te puede ayudar a que dejes de estar en la dispersión y a que te enfoques en lo que realmente en esta etapa al menos va a ser significativo.
Si naciste con el Sol o el ascendente en Sagitario, la temporada de Capricornio va a iluminar tu casa 2, que tiene que ver con valor propio, sentido de merecimiento, economía personal. Es una etapa de tu vida en la que vas a tomar conciencia de que lo prioritario es estar fuerte en estos aspectos, saber lo que vales, sabes lo que vale tu tiempo, saber lo que valen tus recursos, no desperdiciarlos, porque lo importante ahora es que puedas estar fuerte en estos aspectos, y en función de esto también descubrir cómo a medida que estás más fuerte a nivel interno vas recibiendo cosas que también exaltan tu merecimiento. Esto de sé lo que valgo, sé lo que merezco, y eso es lo que vas recibiendo, y lo que no vibra en esta sintonía vas a ser capaz de dejarlo fuera de tu vida, de dejarlo para más adelante. Es un periodo para trabajar mucho en esto, cuáles son tus metas, cuáles son esos puntos personales en los que querés estar cada vez mejor, más fuerte, y te recomiendo esto, que trabajes mucho en esos aspectos. También esto tiene que ver con la gestión de tu economía personal, con tomar mayor valor para hacer valer más tu trabajo, tu tiempo. Si naciste con el Sol o el ascendente en Capricornio, bueno, felicidades. En primer lugar, esta es tu temporada, espero que la puedas aprovechar al máximo, y obviamente es tu momento para reflexionar y para trabajar en tus metas, y en cómo desde tu iniciativa personal luchas por lo que deseas lograr en este momento de tu vida, qué tanto estás siendo capaz de responsabilizarte por tu deseo personal, siendo consciente del tiempo de vida que hay a tu disposición, siendo consciente de todo lo que has trabajado para llegar hasta donde llegaste. También es posible que en esta etapa de tu vida tu imagen, la forma en la que te mostrás al mundo, y a nivel más estético también, si sos Acuario de Sol o ascendente, la temporada de Capricornio va a poner luz sobre tu casa 12, que tiene que ver con inconsciente, sanación, linaje familiar. Es un periodo para que observes cómo estás en relación a estos aspectos de tu vida, qué tanto te estás comprometiendo con tu sanación. Quizás descubras que es momento de trascender algunos sueños, anhelos del pasado, algunas metas, objetivos que ya tienen que quedar atrás en esta etapa, para que puedas alcanzar una mayor libertad, para que puedas conectar con nuevas metas, con un nuevo propósito, sanarlo, entender también desde dónde viene. A veces con Capricornio, la casa 12, hay muchos anhelos y objetivos de vida que son heredados, que se desprenden del linaje de alguien de la familia que tenía un sueño, y que quien nace con esta energía un poco tiene ese propósito heredado, pero quizás cuando toma conciencia descubre que no es su camino, o que la forma en la que lo está buscando no es la más adecuada para lo que es toda su estructura energética o para lo que son sus disposiciones más personales. Entonces esta es una etapa en la que es posible que, si te comprometes con indagar esos aspectos, logres una mayor claridad. Y si naciste con el Sol o el ascendente en Piscis, la temporada de Capricornio va a iluminar con fuerza el área ligada a relaciones con amigos, participación en grupos humanos, también tus ideas. Es un periodo para que tomes conciencia de cuáles son tus anhelos, tus objetivos, tus metas en función de esto, de tu participación social, de los espacios humanos en los que te ilusiona ser parte, de cómo te relacionas con tus amigos, de acuerdo a los objetivos y metas que tenés. A veces idealizamos algo, o más bien tenemos un anhelo, pero no hacemos nada en consecuencia para llegar a ese punto, y quizás sea una etapa de tu vida en la que te des cuenta de algunos aspectos en los que tenés que trabajar más, o por los que tenés que responsabilizarte si querés llegar a concretar esos objetivos. Me encantaría que me cuentes en los comentarios cómo estás sintiendo las influencias de la temporada, cuáles son los aspectos en los que considerás que te va a ayudar este periodo, o incluso si tenés dudas, ganas de preguntar. Todo es bienvenido, te invito a que lo dejes por allí. También a que, si tenés ganas, le des un like a este video, que interactúes, se lo compartas a personas que creas que pueden aprovecharlo para entender mejor qué trabajar en este periodo. Y bueno, obviamente quiero agradecerte por estar acá, por ver el video, por interactuar, por llegar hasta el final, porque esto ayuda a que el canal siga creciendo, a que el contenido se siga
divulgando y llegando a más personas, así que me hace muy feliz eso, que estés acá, que me escuches, que recibas lo que tengo para dar y que lo uses para tu crecimiento personal. Y por último, recordarte que si tenés ganas de conocer más sobre mis servicios de acompañamiento astrológico, vas a encontrar todos los links de contacto en la descripción de este video para que puedas saber más sobre mis dinámicas de trabajo, mis valores y todo lo que necesites. Vas a ir directo a mi sitio web y ahí vas a poder leer de manera muy detallada todo lo que propongo y en qué aspectos me enfoco para trabajar con la astrología. Así que bueno, dicho esto, espero que tengas una excelente temporada. Te mando un abrazo y nos vemos pronto.